Hola, muy buenos días. Me estoy dando cuenta que esta plataforma tiene un delay. Dice acá, te damos la bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Lo cierto es que nosotros estamos leyendo cada vez un libro y en esta oportunidad estamos leyendo La actitud del éxito y le escribió Carol Dweck. Y ayer la autora hizo mención a un comportamiento de mentalidad fija y cómo lo ven también los de mentalidad más flexible. Carlos Sánchez, Gina y Joseph 13, bienvenidos a la lectura. Lo voy a leer para que entendamos un poco a qué se refiere el tema. Dice acá, recientemente la autora recibí una airada carta de un profesor, Michael Riordan, que había participado en una de nuestras encuestas. Carlos Sánchez, bienvenido. Tal encuesta retrataba a una alumna hipotética, llamémosla Jennifer, que había sacado un 6.5 en un examen de matemáticas. Entonces les pedíamos a los profesores que nos dijeran cómo la tratarían. 6.5 es más bajo, es el más bajo de los promedios, pues. Pasa pero al ras. Los profesores de mentalidad fija estuvieron muy contentos de responder a nuestra pregunta. Creían que sabiendo la puntuación de Jennifer ya tenían una buena idea de quién era y de lo que era capaz. Abundaron en recomendaciones. Por el contrario, el señor Riordan estaba furibundo y esto fue lo que escribió. Oído al tambor, a quien corresponda. Habiendo completado la parte de los educadores en su reciente encuesta, debo solicitarles que mis resultados se excluyan del estudio. Creo que el estudio mismo no es sólido científicamente. Por desgracia, el test utiliza una premisa falsa al pedirles a los profesores que hagan conjeturas sobre una alumna dada basándose solo en un número en una página. El rendimiento no puede basarse en una única evaluación. No se puede calcular la pendiente de una recta, así es, teniendo solamente un punto, ya que para empezar no existe línea alguna. Un punto aislado en el tiempo no muestra tendencia, ni mejoras, ni falta de esfuerzo, ni capacidad matemática. Muy bien. Y lo firma la carta atentamente Michael D. Riordan. Me encantó, dice la autora, la crítica del señor Riordan y no podría haber estado más de acuerdo con ella. Una evaluación realizada en un momento concreto en el tiempo tiene poco valor para comprender la habilidad de nadie. Y no digamos su potencial para tener éxito en el futuro. Alonso Paolo Orbén, Joseph 13, bienvenidos a la lectura. Era inquietante ver cuántos profesores pensaron lo contrario y esa era la idea de la encuesta. La idea de que una simple evaluación pueda medirse para siempre es lo que genera presión sobre los individuos de mentalidad fija. Por eso necesitan tener éxito de manera inmediata e indiscutible. ¿Quién puede permitirse el lujo de intentar crecer cuando todo está en juego ahora mismo? ¿Existe alguna otra forma de juzgar el potencial? Y dice acá, interesantísimo, María de Lugo, Altagracia, gracias por los top y los comentarios. Jexy Márquez, la NASA lo creyó así. Cuando estaban aceptando solicitudes para astronautas rechazaron a los candidatos que habían tenido una vida de éxito y en su lugar seleccionaron a otros que habían sufrido fracasos importantes y habían vuelto a ponerse en pie tras ellos. Jack Welch, el famoso director ejecutivo de General Electric, elegía a su equipo basándose en lo que él llamaba la pista de despegue, es decir, en su capacidad de crecimiento. Y recuerda a Marina Semyonova, la famosa profesora de ballet, que escogía como alumnos a aquellos a los que la crítica les proporcionaba energía.
Todos ellos rechazaban la idea de la capacidad fija y en lugar de eso seleccionaban basándose en la mentalidad. Salud por eso. Entonces, demostrar que eres especial. Cuando quienes tienen una mentalidad fija optan por el éxito en lugar de por el crecimiento, ¿qué es lo que intentan demostrar en realidad? Que son especiales, incluso superiores. Cuando les preguntamos, ¿cuándo te sientes inteligente? Muchísimos de ellos hablaron de los momentos en que se sintieron como una persona especial, como alguien diferente, alguien mejor que el resto. Luffy, Johanna, bienvenidos a la lectura de La actitud del éxito que escribió Carol Dweck. Hasta que descubrí las mentalidades y su funcionamiento, yo también pensaba en mí misma como alguien con más talento que otros. Incluso creía que mis dotes me convertían en alguien más valioso que los demás. El pensamiento más terrorífico que casi nunca me asaltaba era la posibilidad de ser común y corriente. Esta manera de pensar me llevó a necesitar una validación constante. Cada comentario, cada mirada tenía un sentido, ya que quedaba registrada en mi tanteador de inteligencia, o en mi tanteador de atractivo, o en mi tanteador de simpatía personal. Si el día iba bien, podía disfrutar de mis altas puntuaciones. Elianis, bienvenida. Parrana, bienvenida. Una noche de intenso frío fui a la ópera. Esa noche la ópera era todo lo que se podía esperar. Todo el mundo se quedó hasta el mismísimo final. No solo hasta el final de la ópera, sino también en todas las subidas y bajadas posteriores del telón. Y cuando acabó, todos salimos a la calle a la vez y todos queríamos un taxi. Lo recuerdo clarísimamente. Era pasada la medianoche. Había unos 14 grados bajo cero, soplaba un fuerte viento y, según pasaba el tiempo, me sentía cada vez más deprimida y molesta. Allí estaba yo, parte de una multitud indiferenciada. ¿Qué oportunidades tenía? De repente un taxi se detuvo justo a mi lado. Me pasó una vez que el metro se trancó. La manilla de la puerta trasera estaba exactamente frente a mi mano. Yo vivía para momentos como ese. Obviamente era un ser especial y, además, eso se veía a la legua. El movimiento en pro de la autoestima estimula esta manera de pensar y hasta ha inventado aparatos que te ayudan a confirmar tu superioridad. Hace poco me encontré con un anuncio de un producto así. 2 de mis amigos me envían cada año una lista ilustrada de las 10 mejores cosas que no iban a regalarme por Navidad. Desde enero hasta noviembre van eligiendo artículos candidatos a figurar en la lista en diferentes catálogos o los bajan de internet. En diciembre seleccionan los ganadores. Uno de mis favoritos de siempre es el lavabo de bolsillo, que puedes plegar y metértelo en el bolso después de usarlo. Este año mi favorito es el espejo Yo me amo, yo soy suficiente. Un espejo que tiene escrito Yo me amo en enormes letras mayúsculas que cubren la mitad de abajo. Mirándolo puedes aplicarte el mensaje a ti mismo y así no tienes que esperar que el mundo exterior proclame lo especial que eres. Mi primo y yo, bienvenidos. Y Mirabel, Isaac, gracias por estar allí y por los comentarios. Esto me encanta. Claro está que el espejo es bastante inofensivo. El problema surge cuando especial empieza a querer decir mejor que los demás, oído al tambor. Un ser humano más valioso, una persona superior, alguien con ciertos privilegios. Especial, superior y privilegiado. Vamos a ver la diferencia para la autora. John McEnroe era de mentalidad fija, Creía que el talento lo era todo.
No le gustaba aprender, no prosperaba con los desafíos. Cuando la cosa se ponía mal, frecuentemente abandonaba. Gracias por estar allí. Como resultado de ello, y eso él mismo lo admitió, no completó su potencial. Pero su talento era tan grande que fue el jugador de tenis número 1 del mundo durante 4 años. Aquí nos cuenta una anécdota que ilustra cómo es eso de ser el número 1. ¡Wow! Tienes el talento y no lo cultivas. A ver, McEnroe utilizaba serrín o acerrín para absorber el sudor de sus manos durante los partidos. Esta vez el serrín no estaba a su gusto, de manera que fue hacia la lata donde se guardaba y la derribó de un golpe con la raqueta. Su agente Gary acudió corriendo a ver qué pasaba. Uy, un poquito mal clarito. A esto le llama serrín. Yo le dije era acerrín, vociferé. En aquel momento estaba gritándole. El acerrín estaba picado demasiado fino. Esto parece polvo matarratas. Es que no puedes hacer nada bien. Así que Gary salió corriendo y 20 minutos después volvió con una lata de acerrín más grueso recién picado y $20 menos en su bolsillo. Había tenido que pagar a un empleado para que picase un listón de 5 por 10. Así era eso de ser el número 1. Qué creído. Luego nos habla de una vez que vomitó encima de una digna señora japonesa en cuya casa estaba hospedado. Al día siguiente ella lo saludó inclinándose, se disculpó y le dio un regalo. Es lo que tiene ser el número 1, proclamó McEnroe. A este no lo criaron bien. Todo gravitaba en torno a mí. Tienes todo lo que necesitas, está todo bien. Te pagaremos esto, haremos esto otro, te haremos la pelota. Tú solamente tienes que hacer lo que quieras. Tu reacción a cualquier otra cosa es largo de aquí. Así trataba a la gente y no me preocupaba ni pizca. ¿Tú no hubieses hecho lo mismo? No lo sé. No quisiera. Así que vamos a ver. Si tienes éxito, eres mejor que los demás, según McEnroe. Puedes abusar de ellos y hacer que se arrastren. En la mentalidad fija, esto puede interpretarse como autoestima. Por contraste, vamos a observar a Michael Jordan, que me encanta, y a mi hijo también. Por cierto que él le hizo una revista de sus mejores puntuaciones de su vida deportiva. Atleta de mentalidad de crecimiento donde los haya, cuya grandeza es proclamada en el mundo entero. Superman, Dios en persona, Jesucristo en zapatillas deportivas. Si hay alguien que tenga una razón para creerse especial, es él. Pero esto es lo que dijo cuando su regreso al baloncesto provocó una gran conmoción. Bienvenido Efraín e Isaac. Gracias por estar allí. Me sorprendió que mi vuelta al juego generara reacciones tan intensas. La gente me alababa como si se tratara de un culto religioso o algo así. Era muy embarazoso. Yo soy un ser humano como cualquier otro, con un gran talento, eso sí. Jordan sabía lo duro que había tenido que trabajar para desarrollar sus habilidades. Era una persona que había luchado y había crecido, no una persona mejor que los demás por naturaleza. Sigo. En su libro Lo que hay que tener, elegidos para la gloria, Tom Wolfe describe a los pilotos militares de élite que adoptan con entusiasmo la mentalidad fija. Como ancha de riguroso tras otro, se toman por gente especial, gente que nació más inteligente y más valiente que los demás. Pero Chuck Yeager, el héroe del libro, opinaba de forma diferente. Bienvenido Robertico y K, la doctora K. Sigo. Nadie nace piloto. Sean cuales sean mis aptitudes y mi talento, convertirme en un piloto competente ha sido un trabajo muy duro, una experiencia de aprendizaje de toda una vida, en verdad.
Los mejores pilotos vuelan más que los demás, pero por eso precisamente son los mejores. Al igual que Michael Jordan, él era solo un ser humano que se esforzaba por superarse a sí mismo. En resumen, las personas que creen en rasgos fijos sienten el apremio de tener éxito y cuando lo obtienen pueden sentir algo más que orgullo. Pueden sentirse superiores puesto que el éxito significa que sus rasgos fijos son mejores que los de los demás. Sin embargo, acechando tras la autoestima de la mentalidad fija, hay una pregunta muy sencilla. Oído al tambor. Si eres alguien cuando tienes éxito, ¿qué eres cuando no lo tienes? Sigo. Las mentalidades cambian el significado del fracaso. El matrimonio Martín adoraba a Robert, su hijo de 3 años, y siempre presumían de sus hazañas. Uy, sí. No había existido jamás un niño tan fenomenal y tan creativo. Hasta que Robert hizo algo imperdonable. No logró ser admitido en la institución de preescolar número 1 de Nueva York, imagínate tú. Después de eso, los Martin se enfriaron un poco con él. Ya no hablaban de él de la misma manera y no lo trataban con el mismo orgullo y cariño. Imagínate maltratar a un niño así. Ya no era su magnífico Robertito. Era alguien que se había desacreditado a sí mismo y los había avergonzado. A la tierna edad de 3 años ya era un fracasado. Ya lo etiquetaron los propios papás. Como indica un artículo de The New York Times, el fracaso ha pasado de ser una acción, yo fracaso, a ser una identidad, yo soy un fracasado. Esto es especialmente cierto en la mentalidad fija. No le hagamos esto a nuestros hijos. ¡Qué barbaridad! Cuando era niña, Carol Dweck, a mí también me preocupaba que me pasase lo mismo que a Robert. En 6º grado, con 12 años, era la que mejor deletreaba del colegio. El director quería que acudiese a un concurso entre alumnos de toda la ciudad, pero me negué. Fabián, María Bexa, John Suárez, bienvenidos a la lectura. Estamos leyendo La actitud del éxito. En 9º, la autora, con 15 años, sobresalía en francés y mi profesor quería que me apuntase a un concurso entre los alumnos de toda la ciudad. Me negué otra vez. Soy llamado. ¿Por qué iba a arriesgarme a caer desde un éxito a un fracaso, de ser ganadora a ser perdedora? Al gran golfista Ernie Els también le preocupaba esto. Els venció finalmente en un gran torneo después de pasar 5 años en dique seco, en los cuales se le escapaban de los dedos partido tras partido. José, bienvenido. ¿Qué habría ocurrido si hubiera perdido ese torneo también? Habría sido una persona diferente, nos dice, habría sido un perdedor. Cada mes de abril, infinidad de cartas de rechazo llegan desde las universidades. Miles de fracasos viajan en el correo de costa a costa. Miles de jóvenes de enorme potencial se transforman en la chica que no fue a Princeton o en el chico que no logró ir a Stanford. Y ya esto los marca, esto no puede pasar. Momentos definitivos, Yelimar Palacios y Nani. Gracias por estar allí. John Suárez, saludos. Momentos definitivos. El fracaso puede ser una experiencia dolorosa, hasta para la mentalidad de crecimiento, pero no te define. Es un problema al que enfrentarse, con el que luchar y del que aprender. Jim Marshall, antiguo defensa del equipo de fútbol americano Minnesota Vikings o Vikings, nos cuenta lo que fácilmente podría haber hecho de él un fracasado. En un partido contra los San Francisco 49ers, Marshall vio la pelota en el suelo, la recogió y corrió hacia la portería mientras vitoreaba la multitud. Pero corrió hacia el lado contrario, no. Le apuntó un tanto al otro equipo y entre la
y ante la televisión nacional, nada menos. Fue el peor momento de su vida. La vergüenza que sintió era abrumadora. Elvis, bienvenido. Lily Mom, gracias por estar allí. Ay, por Dios. En el descanso del intermedio pensó, si cometes un error tienes que enderezarlo. Me di cuenta de que tenía una elección. Podía quedarme sentado sobre mi desgracia o podía hacer algo con ella. Se recompuso para la segunda parte y jugó uno de los mejores partidos que había jugado nunca, contribuyendo a la victoria de su equipo. Dios, gracias a Dios. Matías User y Alexander Slytherin, gracias por estar allí. Tampoco se quedó solamente en eso. Dio charlas, respondió cartas que le llovían de personas que tuvieron el valor de admitir sus bochornosas experiencias e incrementó su nivel de concentración durante los partidos. Puede pasar. En lugar de dejar que la experiencia fuera la que lo definiese, la canalizó y la utilizó para convertirse en un mejor jugador y en una mejor persona. Sin embargo, para la mentalidad fija, el fracaso puede llegar a ser un trauma permanente y persistente. Bernard Loiseau era uno de los mejores chefs de cocina del mundo. Existe un puñado de restaurantes en toda Francia que reciban la calificación suprema de las 3 estrellas de la guía Michelin. Oh, sí, me encantaría ir a uno de estos restaurantes. Ok, la guía de restaurantes más respetadas de Europa. Ángel Álvarez, Empanada, bienvenidos a la lectura. El suyo era uno de ellos. Ok, el señor se llama Bernard Loiseau. Sin embargo, con ocasión de la publicación de la edición 2003 de la guía Michelin, el señor Loiseau se suicidó. Ay, no, le pasó como al otro chef. Había perdido 2 puntos en otra guía, la Gold Milo, no sé si lo estoy diciendo bien, bajando de 19 de un máximo de 20 a 17, por favor. Árabe, bienvenido. Había también muchos rumores de que perdería una de sus 3 estrellas en la nueva guía Michelin. Aunque no las perdió, la idea del fracaso lo había poseído. Era de mentalidad fija, Loiseau. Había sido un pionero. Fue uno de los primeros en adelantarse a la nouvelle cuisine, que cambiaba las tradicionales mantequilla y salsas francesas por los sabores más intensos de los alimentos mismos. Era un hombre de tremenda energía y también un empresario dinámico. Además de su restaurante de 3 estrellas en Borgoña, había creado 3 más en París. Había escrito numerosos libros de cocina y tenía una línea de alimentos congelados. Solía decir, soy como Yves Saint Laurent. Hago tanto alta costura como prêt-à-porter. Ok, alta costura y ropa para el común. Un hombre de un talento y una originalidad tales podría haber disfrutado de un brillante futuro, con los 2 puntos de una guía y la 3ª estrella de la otra, o sin ellos. De hecho, el director de la guía, Gold Milo, dijo que era impensable que la calificación que le dieron le hubiera costado la vida. Pero para una mentalidad fija, eso no es impensable. Su calificación inferior le dio una nueva definición de sí mismo. Fracasado, vieja gloria. Él se lo creyó así. Es impresionante lo que cuenta como fracaso para la mentalidad fija. Mejor pasemos a un tema más ligero. Excel, bienvenido. Gracias por estar allí. Al user todo ese poco de números. Gracias por estar allí. Mi éxito no tiene por qué ser así. Es tu fracaso. Estamos leyendo La actitud del éxito y la escribió el libro Carol Dweck. Mi éxito es tu fracaso. A ver, el pasado verano mi marido y yo fuimos a un rancho para turistas. Algo verdaderamente nuevo porque ninguno de los dos había tenido contacto nunca
con un caballo. Un día nos apuntamos a una clase de pesca con mosca. La daba un maravilloso pescador de 80 años con aspectos de cowboy, de llanero, que nos enseñó a preparar y lanzar el sedal y luego nos dejó solos. Nos dimos cuenta enseguida de que no nos había enseñado a reconocer cuando muerden el cebo las truchas. No tiran del sedal, tienes que fijarte en las burbujas. Ni qué hacer cuando lo hacen, tirar hacia arriba, ni cómo recogerlas con el sedal, ni por algún milagro llegamos hasta este punto. Tirar de la trucha por el agua, no levantarla en el aire. Imagínate para saber todo esto. Isa. Bueno, el tiempo pasaba, los mosquitos picaban, pero no las truchas. Éramos unos 12 aproximadamente y ninguno hacía el menor progreso. De repente me tocó el gordo. Una trucha descuidada mordió el anzuelo con fuerza y el pescador, que andaba por ahí mismo, me fue diciendo el resto. Conseguí una trucha arcoíris. ¡Qué suerte! Reacción número 1. Mi marido David vino corriendo hacia mí sonriendo con orgullo y diciendo, la vida contigo es muy emocionante. Reacción número 2. Cuando fuimos al comedor para la cena aquella noche, 2 hombres se acercaron a mi marido. A ver, cierro a las 6, Raúl González, qué original. Ok, 2 hombres se acercaron a mi marido y le preguntaron, ¿cómo lo sobrellevas, David? Él los miró sin expresión alguna en su rostro, no tenía ni idea de qué hablaban, ni yo tampoco. Por supuesto que no, él estaba emocionado con mi captura, pero yo sabía que querían decir exactamente, esperaban que David se sintiese disminuido y querían dejar claro que fue justamente eso lo que mi éxito les había hecho sentir a ellos. ¡Qué barbaridad! Bueno. Rehuir, engañar, culpar. Esta no es la receta del éxito. Rehuir, engañar o culpar. Nos quedan 3 minutitos y si nos alcanza para leer este párrafo. Más allá del libro La actitud del éxito de Carol Dweck, más allá de lo traumático que pueda ser un contratiempo para la mentalidad fija, esta mentalidad no te proporciona una buena receta para superarlo. Si para ti el fracaso significa que careces de capacidad o de potencial, que eres un fracasado, ¿a dónde vas desde esa posición? Fran Aponte, bienvenido. 958417, Victoria Isatquiel, ¿cómo estás? Sigo. En un estudio, los alumnos de 7º curso, que tienen 13 añitos, nos dijeron cómo responderían a un fracaso académico, un suspenso en una nueva asignatura. No fue una gran sorpresa que los que tenían mentalidad de crecimiento aseguraran que estudiarían más para el próximo examen, mientras que los de mentalidad fija dijeron que estudiarían menos. Ana Cardosa, Celaine, Silva, Angie, ¿cómo estás? Gracias por estar allí. Drea Tortorella, caserísima. Sigo. Si no tienes la capacidad, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Y confesaron que tendrían en cuenta seriamente la posibilidad de copiar y chuletearse. Pensaron que si uno no tiene la capacidad, tan solo ha de buscar otro camino. Y lo que es más, en lugar de intentar aprender de sus fracasos y repararlos, puede ser que las personas de mentalidad fija simplemente prefieran reparar su autoestima. Por ejemplo, juntándose con gente a la que le vaya incluso peor. Vamos a ver si estas son las prácticas. Tras hacerlo mal en un examen, a los estudiantes universitarios que participaron en una investigación, se les dio la oportunidad de mirar los exámenes de otros alumnos. Soy la. Bienvenida, Sara. Sigo. Ay, qué barbaridad.
Los que tenían una mentalidad de crecimiento miraron los exámenes de quienes lo habían hecho mucho mejor que ellos. Como de costumbre, querían corregir sus deficiencias. Pero aquellos que presentaban una mentalidad fija eligieron mirar los exámenes de alumnos que lo habían hecho verdaderamente mal. ¿Qué diferencia? Esa es la manera que tienen de sentirse mejor consigo mismos. Bienvenida. Jim Collins habla en su libro De bueno a excelente de algo similar que ocurre en el mundo empresarial. Cuando Procter & Gamble accedió al negocio de los artículos de papel, la empresa Scott Paper, que los conocemos a los dos, que era la principal por entonces, abandonó simplemente. En lugar de ponerse a sí mismos en marcha y de prepararse para la lucha, se consolaron. Bueno, al menos hay gente en este negocio a la que le va peor que a nosotros. Mire, así como pasó con estas dos grandes empresas, ahora vemos aquí, después de que pasamos mucho trabajo con el papel higiénico, de todas las marcas compitiendo por el precio y compitiendo por la calidad, y eso es satisfactorio. Sigo. Otra manera que tiene la gente de mentalidad fija de intentar reparar su autoestima tras un fracaso es a base de echarle la culpa a otros, de buscarse excusas. Volvamos a John McEnroe, el tenista. Nunca era culpa suya. Una vez perdió un partido porque tenía fiebre. En otra le dolía la espalda. En una ocasión cayó víctima de las expectativas. En otra de la prensa sensacionalista. Un día perdió contra un amigo porque el amigo estaba enamorado y él no. Otro había comido muy poco tiempo antes del partido. Gracias por la invitación, Belinda. Una vez estaba demasiado fornido, otra demasiado delgado. O hacía demasiado frío o demasiado calor. En una ocasión se había entrenado poco y en otra demasiado. Su derrota más angustiosa, la que le mantendría despierto por las noches, ocurrió en el Abierto francés, Roland Garros, me imagino, de 1984. ¿Por qué perdió después de ir ganando a Ivan Lendl por 2-0? Según McEnroe, que era de mentalidad fija, no fue culpa suya. Una cámara de la NBC se había quitado los auriculares y el ruido que le llegaba desde ese lado de la pista lo había desconcentrado. No era culpa suya, no se había entrenado para mejorar su capacidad de concentración o para controlar sus emociones. Nos quedan nada de minutos. Vamos a terminar este párrafo. John Wooden, el legendario entrenador de baloncesto, dice que no eres un fracasado hasta que no empiezas a culpar. Es decir, en el momento en que niegas tus errores, dejas de aprender. Tiene lógica. Cuando Enron, el gigante de la energía, fracasó, derribado por una cultura de prepotencia, ¿de quién fue la culpa? Mía, no, yo no fui. Insistía Jeffrey Skilling, el director ejecutivo y genio de la casa. Era culpa del mundo, el mundo no agradecía lo que Enron intentaba hacer. ¿Y qué ocurre con la investigación del Ministerio de Justicia sobre el masivo engaño empresarial? Eso fue una casa de brujas. Jack Welch, director ejecutivo con mentalidad de crecimiento, tuvo una reacción completamente diferente ante un fiasco de General Electric. En 1986, General Electric adquirió Kidder Peabody, un despacho de inversiones bancarias en Wall Street. Poco después de haber cerrado el trato, Kidder Peabody fue golpeado por un gran escándalo de información privilegiada. Pocos años después, la calamidad volvió a golpear otra vez, personificada en Joseph Jett, un operador bursátil que realizó un montón de negocios ficticios. Me recuerda a otra historia. Por varios cientos de millones de dólares para inflar sus comisiones. Welch telefonó a 14 de sus colegas más importantes en General Electric para darles las malas noticias
y disculparse personalmente. Me culpo a mí mismo por este desastre, dijo. Y seguro que esto le ayudó para comenzar de nuevo. Bueno, nos toca terminar la lectura de este gran libro que se titula La actitud del éxito. Lo escribió Carol Dweck. Yo dejo esto colgada, Mariagnis, Itzamu, en YouTube, Instagram y TikTok. Mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, seguimos leyendo Mentalidad y Depresión. Muchísimas gracias a los que me acompañaron, los que les dieron toc y me dieron sus comentarios. Un besito, hasta mañana. Gracias. María Ángeles Flores y Kier Hernández.